interesante y vamos a compartir, hermanos, en esta mañana también el mensaje de la familia fue creada para la gloria de Dios y es importante que consideremos en ello las provisiones que Dios tiene para lograr una familia sólida, una familia firme en el Señor y claro, como familia, ¿verdad? Porque desde el principio el Señor pensó en una familia sólida, firme. Y podemos decir nosotros, en una familia feliz. Porque todos queremos una familia feliz, ¿verdad? Todos queremos formar parte de una familia feliz, ¿verdad? Pero la felicidad plena, la felicidad auténtica, solamente se encuentra a través del Señor Jesucristo. A través de la palabra de nuestro Dios. La semana pasada hablábamos, ¿verdad? De una de las bases sólidas que nos presenta la Biblia para la familia y también para el matrimonio y también para la vida personal es edificar nuestra casa, nuestra familia sobre la roca. Eso lo miramos la semana pasada, no sobre la arena, sino sobre la roca, y la roca es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Miramos también que la importancia de poder ser obediente a los mandamientos del Señor. Eso solidifica aún más un matrimonio, una familia o una vida personal. Y también miramos, ¿verdad?, que era necesario solamente, como dice en Josué, esforzarnos, ser valientes para obedecer la palabra de Dios. Es interesante, ¿verdad?, cuando comparto este mensaje, otro mensaje, pero que hablando de Josué, que dice solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer todo lo que mi siervo Moisés te mandó a través de la ley, ¿verdad? Y sabemos que el Señor estaba hablando a Josué de que él iba a introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, y ahí en esa tierra prometida había muchos pueblos que había que sacarlos, había que derrotarlos, había que enfrentarlos. Y yo pensaba, bueno, pues el Señor le ha de decir a Josué que tenga valor para enfrentarlos, porque no había misiles en aquel tiempo, ¿verdad? Sino que era frente a frente, ¿verdad? Cuerpo a cuerpo la batalla. Pero el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente de cuidar, de hacer todo lo que está aquí. Eso es lo importante, hermanos. La palabra de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Y vamos a ver algunos pasajes, ¿verdad?, relacionados en este mensaje que, hermanos, todos queremos. Yo le digo, yo quiero que mi familia sea mi familia la más feliz del mundo. Y yo creo que usted también, ¿verdad? Así que nos vamos a pelear a ver cuál es la más feliz, ¿verdad? Lo curioso, hermanos, es que nuestro Dios formó a la familia precisamente para que fuera una familia plena. ¿Se acuerdan? Mirábamos la semana pasada que cuando el Señor terminó su creación y formó al hombre y después a la mujer, el Señor dijo que lo que había creado era todo bueno en gran manera. No solamente el universo, ¿verdad?, no solamente las plantas, los animales, sino también había formado un matrimonio, el inicio de una familia. Y dice, he aquí que todo era bueno en gran manera. Y es interesante, ¿no? Porque podemos pensar al inicio de nuestro matrimonio, creemos o consideramos que es lo mejor que nos pudo haber pasado. El encontrar una mujer, encontrar un varón, ¿verdad?, con el cual pensamos formar un hogar feliz. Nunca pensamos en que vamos a fracasar, ¿verdad? Bueno, alguna gente sí, hermano, porque tiene son negativas la gente, ¿no? Pero regularmente cuando se casan es porque piensan que van a ser felices para toda la vida, hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Y por ahí leía yo un artículo, hasta que el Facebook los separe, ¿verdad? Por lo que se hace ahora en este Facebook. Bueno, vamos a considerar, hermanos, entonces, vean, Dios ha provisto, nuestro Dios todopoderoso, bien sabio, ¿verdad? Bien sabio, nuestro Señor ha provisto herramientas, recursos para que nuestros hogares, nuestras familias realmente vivamos de una manera plena, que podamos disfrutar el estar en casa, de poder disfrutar el hablar con el esposo,
Puedes disfrutar que la esposa hable con el esposo y con los hijos, ¿verdad? Es algo interesante cómo el Señor tiene todo en la Biblia, en su palabra, para poder lograr ese tipo de vida, de hogar, de familia. Pero, esto es un pero, a que a veces no nos gustan los peros, pero también hay un enemigo que está luchando, que está todos los días, ahora sí que de una manera negativa, pero pues así es, perseverante, fiel, ¿verdad? En una determinación de que usted y su hogar sean destruidos. ¿Sí? Qué tremendo, ¿verdad? El enemigo está siempre al pendiente de cualquier detallito, de cualquier cosa, para que su hogar, su familia, su matrimonio, sus hijos estén en conflicto. Detallito, palabra, actitud, por mínima que sea, hermanos, ¿verdad? Rompe una comunión, rompe lo que Dios quiere que tengamos como matrimonio, como familia, como hogar, sea con la esposa, sea con el esposo, sea con los hijos o los hijos con los padres. Bien, miren, el Señor Jesús, nuestro Dios, desde que creó el lugar Edén, lo pensó de tal manera que tanto Adán como Eva, el primer matrimonio, tuvieran de todo, que no les faltara absolutamente nada. Vamos a ir a la palabra de Dios porque es la que nos va a guiar siempre, hermanos. Génesis, capítulo 2, versículos 8 y 9. Y Jehová plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo el árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? Dios creó eso, de todo. ¿Para qué? Para que pudiera sustento, para que pudiera comer, para que pudiera vivir, para que pudiera trabajar, para que pudiera estar a gusto, ¿verdad? En su matrimonio, con su esposa, en este caso Eva, ¿verdad? Porque Dios formó a Eva de la costilla de Adán, nos dice la palabra del Señor. Y algunos dicen que el hombre es la corona de la creación de Dios, pero si leemos un poquito, vamos a darnos cuenta que los pastelitos están bien ricos, ¿va? Pastelitos bien sabrosos, pero siempre le ponen una cereza. Entonces la mujer fue la cereza de esa corona o de ese pastel. Es curioso, ¿verdad? Porque lo que creó Dios al último, ¿qué fue, hermanos? Fue la mujer. Dice, el hombre es la creación, la corona es la creación, pero la mujer es la cereza de esa corona, ¿verdad? Porque la creó Dios al último. Dijo, algo le falta a este hombre. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Le pondré una cerecita al pastel para que todo esté delicioso, que todo esté rico, que todo sea antojable, que todo funcione a las 1000 maravillas. Muy bien, ¿verdad? Entonces vamos a leer ahí donde dice que Dios creó a la mujer para entrar en este salmo, en este mensaje. Dice en Génesis más adelantito, versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y la cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios formó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y ahí el Señor estableció el primer matrimonio, el inicio de la familia. Pero otra vez, Dios creó eso, hermanos, para que se viviera en armonía, para que se viviera en unidad, en pocas palabras, para que ese matrimonio honrara al Señor, glorificara al Señor, tuviera comunión con el Señor cada día como matrimonio. ¿Inicio de qué? De las familias que están sobre la tierra, ¿verdad? Decía nuestro hermano en la clase, todos provenimos de la misma sangre. En este caso estamos hablando de Adán. Entonces, donde el esposo, Dios provee un lugar para el buen desarrollo de la familia. Dios puso ahí en Edén a Adán
y a Eva, ¿verdad? Y le dio mandatos también, ¿verdad? Pero hablando de nuestra casa, hermanos, de nuestra familia, ¿verdad? Dios provee un lugar para el buen desarrollo de tu familia, de mi familia. Dios lo provee, Dios lo ha provisto, ¿verdad? Desde el principio el Señor lo ha provisto, ¿verdad? Para que nosotros lo disfrutemos. Nuestro hogar, nuestra casa. Dios, hermanos, estableció al hombre como el sacerdote de la casa, como el que va a guiar a la familia en el camino de Dios, pero también como el que va a proveer los recursos necesarios para el sostenimiento de la familia. Esto Dios lo estableció, hermano, no lo estableció ni la mujer, ¿verdad? Inclusive ni siquiera el hombre lo estableció. Fue Dios mismo quien lo estableció. Miren, el Salmo 128, del 1 al 4, dice de la siguiente manera: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el bien del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer, tu esposa, será como vid que lleva fruto a los lados de la casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Es decir, Dios establece que el hombre es el que va a proveer lo necesario para el buen funcionamiento del hogar, de la casa, de la familia, ¿verdad? Así está establecido, hermanos, desde el principio. Sabemos que con el tiempo, bueno, pues debido a necesidad que la mujer tenga que seguir a casa, trabajar porque pues no alcanza o lo que sea, lo que usted quiera, pero como le dice Jesús a los fariseos, ¿no? Pero al principio no era así. Dios estableció este orden. Hermanos, cuando el hombre es el proveedor y puede proveer para la familia, hermanos, hay una satisfacción personal del varón al saberse que es proveedor. Y más todavía cuando la esposa y los hijos reconocen eso. Que no lo toman como algo, pues tienes que trabajar y pues a ver cómo le haces, tú vete a trabajar porque necesitamos. No va. Eso no, como que va uno obligado y si encuentra trabajo bueno y dice, no, pobrecito cuando regrese a casa. No se refiere a eso, hermano. Se refiere a que Dios, hermano, a Dios permite que el hombre tenga esa responsabilidad, la disfrute, la viva y la disfrute, porque está proveyendo ¿para quién? Para su familia, la familia que Dios le dio. Entonces Dios establece que el hombre es el proveedor. Hoy en día pues ya sabemos, ¿verdad?, que hay tanto la mujer como el varón, en veces es necesario trabajar, ¿sí? Por razones económicas, ¿sí? Entonces es importante que podamos traer los recursos a casa para sostener la familia, pero es importante que haya una buena administración. Y ahí, hermanos, es donde se conjuga, ¿verdad?, tanto el varón como la mujer, ¿sí? El varón trae la provisión, la mujer lo administra. O ambos administran en común acuerdo. Pero es decir, cuando se trae el recurso a casa, porque es uno de los grandes problemas en las familias, la economía, ¿verdad? Pero cuando hay un acuerdo bien como cristianos, ¿verdad?, reconociendo que Dios provee, ¿verdad?, al que provee, y que viene de Dios la provisión económica o los recursos que se tengan, entonces se administra de acuerdo a lo que Dios nos dice. Es decir, que Dios nos da la responsabilidad, ya como hogar, tanto al papá como a la mamá, de ser responsables de la buena administración de los recursos. Pero el proveedor principal es el varón. Pero tiene que ser un buen administrador de los recursos que provee. Tiene que tener cuidado. Por ejemplo, en el caso de Adán y Eva, Adán tuvo que trabajar, dijo el Señor, ¿verdad? Lo puso a trabajar, lo puso a labrar ahí, pues lo que sembraban, ¿verdad?, para trabajar. Pero ambos estaban solos, claro, con Dios, ¿verdad? Pero tuvieron que administrar todo esto. Esto nos enseña que nosotros también tenemos que administrar todo de manera que Dios nos permite obtener aquellos recursos, pero también siendo un ejemplo de amor y obediencia a su Señor. Esto está hablando del varón, pero también hablando de la mujer, porque ambos, los dos hermanos, en común armonía, permiten que se transmita ese amor a los hijos. Pero, otra vez el pero, ¿no? Pero cuando no hay armonía entre el esposo
y la esposa, en vez de transmitir amor, ¿qué transmiten, hermana? Pues transmiten lo que transmiten. No precisamente amor, sino discusión, sino gritos, sino pleitos, sino que la plancha que vuela por allá, sino que la puerta que se cierra todo lo que da. Y ahí nos vemos, silencio, enojo, resentimiento, y todo eso lo ven y lo toman los hijos. Porque lo que nosotros hacemos como matrimonio, lo toman los hijos, porque somos el ejemplo de ellos. No tienen otros papás, no tienen otras mamás, tienen al papá y a la mamá que están en casa y nos van enseñando, ¿verdad?, acerca de cómo vivir como un matrimonio, cómo vivir como una familia cristiana. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que Dios quiere, que las familias cristianas vivamos lo mejor posible, ¿verdad?, siendo nuestro hogar cimentado en la palabra de Dios. Pero no solamente conocer la palabra de Dios, sino aplicar la palabra de Dios. Decíamos la semana pasada, no solamente oír, sino hacer la palabra de Dios para que nuestra vida personal, nuestro matrimonio, nuestra familia viva de la mejor manera. ¿Cuál es? De acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, es algo importante que pensemos nosotros como papás o como matrimonio, si tenemos hijos, si a nuestros hijos les gusta estar en casa. Si nuestros hijos, por ejemplo, si van a la escuela, van contentos a casa o van temerosos, porque ahí se van a encontrar a una mamá regañona, ¿verdad? O tienen miedo que el papá venga del trabajo porque ahí viene el ogro, ¿va? El que siempre nos regaña, el que siempre nos pega, el que siempre nos grita o el que no nos hace caso nunca. Eso no es de Dios, hermanos. Eso no es de Dios, ¿verdad? Es algún problema que tenemos los varones o que tienen las hermanas también, las mujeres, las esposas, ¿verdad? Que no hay un balance en su vida para ayudar a los hijos, para ayudarse como esposo y como esposa, como matrimonio. No hay. Se rompe, hermanos, por problemas que tenemos en nuestra propia vida. Y saben, esos son aspectos que bien astutamente usa Satanás para que nunca se arreglen los problemas. ¿Sí? Siempre van a estar los problemas, hermano, siempre. El que nos ayuda a corregirlos, a solucionarlos, es el Señor. El que nos ayuda a aumentarlos y que todavía cada día esté peor el asunto, es el enemigo. Aquí la cuestión es nuestra, hermanos. ¿A quién hacemos caso? ¿Al Señor, a su palabra o al enemigo? El primer hogar, el primer matrimonio se quebró, hermano, se rompió, se dañó. ¿Por qué? Porque le hicieron caso al enemigo. Dios le dio leyes, una ley nomás a Adán y a Eva, ¿verdad? Una. Adán tenía que transmitírsela a Eva, pero solamente una, no comer del fruto, ¿verdad?, que Dios les había prohibido. Uno. Y el enemigo les dijo, no hagas caso, no es cierto lo que dice Dios. No vas a sufrir, no te va a pasar nada, al contrario, vas a ser mejor que Dios. Y pues cayeron en la trampa, ¿verdad? Cayeron en la trampa y ya vemos las consecuencias, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios quiere lo mejor, hermano. Y Dios nos da los recursos mejores para poder vivir de la mejor manera como familia, como matrimonio, como individuos, como hijos de Dios. Pero nosotros, lastimosamente, le hacemos más caso al enemigo, que usa de una manera tremenda cualquier pensamiento, cualquier actitud que pudiéramos tener para dañar nuestra relación familiar. Es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en ello. Recuerden que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Es decir, no es su lucha o nuestra lucha no es con la esposa, no es con el esposo, no es con los hijos, no es con los padres. Dice la Escritura, ¿verdad?, que nuestra lucha es, ¿con qué? No es contra carne y sangre, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Uy, pues qué miedo, ¿verdad? Vienen los monstruos, vienen los diablos, vienen
a dañarnos. No, hermanos. Recuerden esto. Satanás, sus demonios trabajan de la manera más sutil y atractiva para que podamos caer en sus trampas. ¿Sí? Porque simplemente, ¿cómo le hacemos cómo le hacen los cazadores para atrapar a sus presas? Ponen una trampa por ahí y pareciera que los animales tienen inteligencia, ¿no? Porque los tapan para que no los vean, ¿va? Y cuando menos piensa el animalito que anda ahí buscando comidita, ¡paz! Cayó, pero pues estaba oculta, ¿sí? Y cada animalito tiene su forma de caer. El hombre sabe cómo hacerle, ¿va? Bueno, el enemigo sabe cómo podemos caer, usted y yo, ¿sí? El enemigo sabe perfectamente. Y el orgullo, la soberbia, la maquinita que trabaja duro y duro, ¿verdad? Siempre buscamos las cosas negativas en vez de buscar las cosas positivas. Y me refiero a lo que Dios nos dice, ¿verdad? El hombre, dice la Escritura, debe amar a su mujer. Y la mujer debe respetar a su esposo. El papá y la mamá tienen que instruir a los hijos y guiarlos. Y los hijos tienen que ser obedientes hacia los padres, que vamos a ir viendo cada uno de estos aspectos de una manera más detallada, pero estamos hablando de la familia y cómo, ¿verdad?, el enemigo ataca. Fíjense bien, el Salmo 127, 1 y 2 dice así: si Jehová no edificara la casa o la familia, en vano trabajan los que la edifican. ¿Y quiénes son los que edifican? ¿El papá o la mamá? Si Jehová no guardara la ciudad, en vano la guardia. Por demás es que te levantes tempranito, ¿verdad?, y vayas a trabajar y luego regreses bien tarde y comas pan de dolores, ¿verdad? Dolores que ya sabemos, ¿verdad?, que me duele aquí, que me duele allá y que me duele más para allá. Pues que a su amado dará Dios el sueño. No se trata, hermanos, de estar trabajando hasta que nos den todas las fuerzas, porque el trabajo es para provisión del hogar. Pero ¿cuál es la provisión más importante en el hogar? Lo material, que sí es importante, pero, o la relación personal con la esposa, con el esposo, con los hijos. Dice el Señor en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, haciendo referencia a que no nos preocupemos, que no nos afanemos con lo que vamos a comer, con lo que vamos a vestir. No, Dios provee, ¿sí? Pero siempre el hombre o la mujer quieren más y más y más. Más para vivir de la mejor manera materialmente, pero tenemos que ocuparnos de lo espiritual, tenemos que ocuparnos de la comunión entre la familia, es muy, muy importante. Dios no pasa por alto ninguna de las necesidades que tiene una familia. Dios no pasa por alto ninguna, hermana, ninguna de nuestras necesidades que tenemos como familias, inclusive antes de que nosotros pidamos al Señor, si es que lo pedimos, pero antes que pidamos al Señor, el Señor ya sabe lo que necesitamos. Pero sí, el Señor se agrada que nosotros lo busquemos, que dependamos de Él, que le pidamos al Señor. ¿Sí? Entonces Dios provee, hermanos. Dios no se olvida, no pasa por alto, no cierra sus ojos cuando ve que usted o su familia o yo y mi familia tenemos alguna necesidad. El Señor sabe. Pero a través de las necesidades, muchas veces es la forma que nosotros podemos acercarnos a Dios. Nuestro Dios en su palabra, en sus mandatos y en sus consejos, nos da lo suficiente para lograr que nuestro hogar sea estable, sea firme, ¿sí? Para que nosotros estemos lo mejor posible delante de Dios, pero también como testimonio a nuestro prójimo. No sé, pudiéramos pensar un poquito, ¿cómo sería nuestra cuadra o nuestra colonia si todas las familias vivieran como nosotros?
O sería suave, ¿verdad? Puras familias cristianas. Pero llevándonos ya más profundamente, hermanos, ¿cómo sería? Imagínense si en el hogar hay gritos y sombrerazos y planchazos y todo, que toda la colonia sea igual. Pero tiene que haber alguien diferente, y esos diferentes son la familia cristiana, las que van a dar testimonio del poder del Señor, de la misericordia de Dios, y cómo nosotros nos sujetamos, nos sometemos a las verdades de la palabra de Dios, que cuesta, hermanos, sí cuesta, ¿verdad? No es de que, pues Dios me dijo que, pues que la esposa tiene que sujetarse al esposo, pues ya, sujétate, ya me voy a sujetar, ya. Todo lo que me digas, todo lo que hagas está perfecto. Sabemos que no es así, ¿va? Siempre hay dificultades en los hogares, hermanos, y es precisamente por eso el Señor nos da su palabra, nos da su guía, ¿verdad? Sus instrucciones para vivir lo mejor posible, otra vez, primeramente, ¿verdad? Para la gloria de Dios, pero también para que vivamos y seamos de testimonio a las demás familias y a nuestros amigos y a nuestros familiares y a la iglesia y a todo el mundo, que seamos una iglesia, una familia de testimonio. Dios provee una ayuda idónea, hermanos, para la formación de una familia amorosa y firme. Ya hablamos, ¿verdad?, de cómo el Señor proveyó a Adán una mujer, una ayuda idónea. Y en cada hogar, ¿verdad?, que Dios forma, siempre hay un hombre y una mujer, porque es el modelo de Dios, ¿verdad? Acuérdense, lo miramos la semana pasada, el modelo de Dios es un hombre y una mujer, no dos hombres, no dos mujeres. Y estaba escuchando, ¿verdad?, también que ya un hombre se casó con un delfín, que ya un hombre se casó con una muñeca inflable, que ya uno se casó por allá. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Totalmente fuera de lo natural y totalmente fuera de la voluntad de Dios. Por eso la Escritura nos dice, hermanos, ¿sí?, el que haya esposa, haya el bien. Proverbios 18:22. El que haya esposa, haya el bien. Y en la nueva versión, nueva traducción viviente, dice así, a ver cuál nos gusta más. El que haya esposa, encuentra un tesoro. ¿Cuál se ve más bonita? El que haya esposa, haya el bien, y el hombre que haya esposa, encuentra un tesoro. ¿Cuál se oye mejor? Más bonito. El tesoro, claro que el tesoro, ¿verdad? No es que ese tesoro está muy escondido, pero bueno, es tesoro, ¿verdad? Y dice, y alcanza que la benevolencia de Jehová, ¿sí? Y recibe el favor del Señor. Así que, mis hermanos, los que estamos casados, hemos encontrado un tesoro y lo tenemos cerca de nosotros, ¿verdad? Hay que encontrarlo. Hay que encontrarlo, ahí está con nuestra esposa. Es decir, encontrar lo rico, lo hermoso, lo precioso, lo valioso de nuestra esposa. Se oye bien bonito, ¿ah? Pero la mujer también, ¿verdad? La mujer también, ¿verdad? Cuando encuentra un varón, ¿verdad?, que es cristiano, que le ama, también encuentra un tesoro. Aunque el texto dice el que encuentra esposa, ¿verdad? Pero bien, lo podemos cambiar, ¿verdad? El que encuentra esposo o la que encuentra esposo, también hay un tesoro. ¿Verdad? Hay un tesoro porque son principios bíblicos, hermanos. Es decir, que tenemos que buscar lo mejor del uno, del otro. No lo peor, sino lo mejor. Y el tesoro, pues no se queda escondido, hay que sacarlo. Y no solamente hay que sacarlo, hay que presumirlo. Para compartir, hermanos, compartir nuestros triunfos, nuestros logros, ¿verdad?, con la persona amada, es decir, con el esposo, con la esposa. Qué importante, hermanos, es compartir los logros, ¿verdad?, los triunfos y también nuestras luchas. Para no luchar solos, para no disfrutar de los triunfos solos. Sí, si se fijan, cuando ganan una copa de algún deporte, pues no anda uno solo con la copa ahí brincando, ¿no?
O sea, inmediatamente va todo el equipo y abrazarlo hasta de las gradas, vienen y todos felices, ¿verdad? Y lo mismo con la esposa, con la familia. Un logro del esposo es algo significativo para toda la familia. Un logro de la esposa igual. Un logro de los hijos también es igual. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque somos una familia. Somos una familia, ¿verdad? Para convivir y conocernos, para servirnos los unos a los otros. El poder ser humildes, el poder prestar ayuda, ¿verdad? De manera espontánea, no tener que estar pues casi regañando, ¿verdad? Y ándale, ayúdame, y ya no, algo espontáneo que surja de nuestro corazón, ¿verdad? En amor a la compañera, al compañero, a los hijos, a los padres, ¿sí? Es decir, para animarnos los unos a los otros. En veces cuando el hijo, cuando la hija, la esposa o el esposo están desanimados, que se nota luego, ¿verdad? Agobiados, cansados. Y yo no sé cómo pueden estar o podemos estar en cierto momento, pues animarnos, a orar los unos por los otros, para tener comunión los unos con los otros. El reírnos. Regularmente, bueno, nosotros decimos, ¿verdad? Que nos agarran de carrito, ¿verdad? De carrilla. Sabemos, ¿verdad?, que es la familia, sabemos que son bromas, ¿verdad? Porque dijo el padre, ahora en la predicación dijiste eso, papá. Y a veces me agarran de carrito, hermano, porque dije una palabra que me equivoqué o algo. Pero luego seguimos que en el que sigue le damos carrilla. Son momentos de alegría como familia, ¿verdad? Y momentos chuscos, pero también momentos de oración, hermanos, donde el hijo, la hija, el esposo tienen necesidad de alguna cosa, oramos, hay que orar por ellos, es decir, ponerlos en las manos de nuestro Dios, ¿verdad? Y algo bien importante, defendernos contra los ataques de Satanás. Cada uno de sus hijos, de sus hijas, recibe ataques de Satanás. Cada esposo que está aquí recibe ataques de Satanás. Cada esposa que está aquí recibe ataques de Satanás. Hay un dicho por ahí: divide, ¿y qué? Y vencerás. Ese es un lema de Satanás. Divide las familias, rompe la comunicación, rompe la armonía, rompe el amor, y ese matrimonio va a fracasar. O va a vivir en constante tristeza, dolor y amargura, que no es el plan de Dios. ¿Me entienden? El plan de Dios es que vivamos en armonía, en paz, en amor, en unidad, ser testimonio, ¿verdad? Para la gloria de nuestro Dios. Pero si hay problemas en nuestro hogar, hermanos, si hay problemas de cualquier tipo que haya mencionado, hay algo bien importante, ¿verdad? Que hay solución. Hay solución. Eso es lo tremendo, ¿verdad? Que Dios nos da otra vez. Si ya pasamos o estamos pasando por problemas en el hogar, ya sea con el esposo, o con la esposa, o con los hijos, o inclusive hasta con los nietos, mis hermanos, en la misma palabra de Dios nos da la solución. Pero tenemos que buscarla, tenemos que leerla, tenemos que oírla y tenemos que practicarla y cimentar nuestra base, nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia sobre la roca. ¿Y la roca es quién? Cristo, ya lo sabemos. ¿Por qué no se propone hacerlo? Si su matrimonio va mal, si su familia va mal, ¿qué tenemos que hacer? Alto. Y tomar la decisión. Amados como familia, tenemos que tomar decisiones para mejorar nuestra relación como familia. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, la Biblia nos dice que tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que buscar la forma de amarnos. Algo sencillo, hermanos, algo sencillo pero a la vez complicado. Hablarnos con respeto, hablarnos con amabilidad, tratarnos con respeto, tratarnos con amor.
Eso es algo que usted puede hacer y que yo puedo hacer y que mi familia puede hacer. Pero si queremos solucionar nuestros conflictos en casa. Si no, hermano, pues sigan igual. Yo le aseguro un matrimonio totalmente horrible, porque solamente están soportándose el uno al otro. Y yo no encuentro el momento para salirme de mi casa. O yo no encuentro el momento para hacer esto, para hacer aquello, con tal de no estar con este, con aquello, con otra. Había una mujer que le daba pánico, así, pánico, llegar a su casa. Podía salir de su casa, pues estaba adentro, salía de su casa, pero una cuadra antes de llegar a su casa le empezaba la temblorina. Y se sentía mal, y no podía. ¿Por qué creen? Que aunque no había nadie en casa, simplemente el ambiente que se había formado en la casa era terrible. Que nada más de ver la casa, dijeran ahí, la daba la chiripiolca, ¿verdad? Sentía ese temor, esa angustia. Nuestros hogares, hermanos, corren ese peligro si no ponemos alto, si no tomamos lo que Dios nos dice.